¿Cuántos quieren ser más? Entienda más. Esto no se trata, la fe no se trata de algo emocional, circunstancial, sensacional, que yo en algún momento puntual de mi vida pueda sentir en Dios. La fe no es un asunto de emoción. La fe es un asunto de revelación. Porque la revelación no tiene nada que ver con la emoción, sino con el ser pensante, con mi espíritu. Hay muchos que interpretan la espiritualidad como un momento emocional intenso en el que usted se quebranta y llora, así no entienda nada de lo que está escrito. Oh Señor, puedo sentir tu presencia. Oh, gloria a Dios. Y lloramos y lloramos y no salimos entendiendo nada. Mi ser es transformado cuando mi ser pensante entiende la revelación. ¿Estamos claros? Usted no llega a la empresa donde trabaja, si es electricista, si es carpintero, y se para frente a la máquina que va a usar y empieza, aleluya, ¡qué emoción! No, como usted no enciende, no sepa dónde se enciende, dónde se meten los cambios, emocionalmente usted no va a salir a ninguna. Usted tiene que entender la máquina. Diga, para yo producir, tengo que entender la herramienta que tengo en mis manos. Señor, si es tu voluntad que yo aprenda a manejar esta máquina, ven y tómame. Eso no es así. Porque Dios nos ha dado a cada uno de nosotros una capacidad de entender. Y cuando usted entiende, es a partir de lo que entiende que usted produce. Y nosotros producimos para el reino al nivel de lo que vamos entendiendo. Si usted no entiende revelación, si usted no entiende lo que está escrito en la Biblia, va a llegar un momento donde su fe se va a desconcertar, se va a entristecer y se va a frustrar. Y va a decir, ay, yo pensé que esto del evangelio era la respuesta y mire cómo estoy, fracasado, no he logrado nada en la vida. Es porque usted nunca ha entendido revelación. Usted lo que ha sentido es una religión. ¿Cuántos quieren estudiar conmigo? Vamos a tener un estudio de un pasaje de la Biblia que en la medida que nos vamos adentrando en él, vamos a ir descubriendo verdades que tienen que transformar nuestra manera de entender el evangelio. Si la palabra hoy enseñada no produce una transformación en tu fe, lo que estamos predicando aquí es puro aire. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, cortante más que toda espada de dos filos, penetra hasta romper el espíritu, el alma y las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Estamos entendiendo eso? Es decir, que la palabra de Dios bien enseñada va entrando a tu ser interno y te va destruyendo por dentro, te va triturando, te va partiendo por dentro hasta hacer de ti una nueva persona. Pero esto no se trata de sentir, sino de entender. Lo decía en estos días allí enseñando, que una hermana, después que termino de compartir en una congregación, al siguiente día me ve por ahí por el local donde se reúnen. Me dice, pastor, qué tremenda bendición la de ayer en la reunión. Fue una gloria de Dios. Es que yo sentí que Dios mismo estaba ahí, aleluya. Y me abrazó. Le dije, gracias, hermana.
¿de qué fue que prediqué yo ayer, hermana? Me dijo, no me acuerdo, pero fue una tremenda bendición. No me acuerdo. ¿Y sabe lo que dice en la parábola del sembrador el Señor? Que el que fue sembrado en el camino es aquel que oye la palabra y no la entiende. Y como no la entiende, viene el malo y roba lo que le fue sembrado. Es decir, que si usted esta mañana no entiende la escritura, lo más seguro es que usted va a perder su tiempo. Porque algo o alguien va a venir y va a borrar literalmente lo que yo le voy a enseñar. ¿Quién es el que tiene que entender? ¿Yo o usted? Entonces oblíguese. Dígase al que está al lado suyo, oblíguese a entender. Muy bien. Vamos a entrar en materia. Me gusta usar mucho el tablero. Y gracias por las cámaras, porque las cámaras van a mostrar. Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos 33 y 34. Mire, hermano, no hay un versículo más interesante que este de la Biblia. Esto es un manjar. Cuando lo haya encontrado, dígame amén. ¿Todos tenemos ahí? Asegúrese que el que está al lado tiene una Biblia abierta, sea en un iPad, en un iPhone o una Biblia, pero que todos tengamos una Biblia y estemos leyendo. Si usted no sabe leer, tranquilo que yo lo hago por usted. ¿Estamos ahí? Dice, con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. ¿Están ahí? Vamos a leerlo todos al unísono. Otra vez. Y con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Y sin no les hablaba, aunque a sus en particular les declaraba todo. Bueno, no oigo personas por aquí. Otra vez. Con muchas como estas les la palabra conforme y sin parábolas no les hablaba. En particular les declaraba todo. Esto es un manjar. Lo primero que el texto está diciendo cuando Marcos escribe es que Jesús, cuando enseñaba usando las parábolas. Y hay predicadores que dicen, no, hermano, gloria a Dios, porque Jesús cuando enseñaba el evangelio lo hacía de una manera tan sencilla que usaba las parábolas. Es tan sencillo el evangelio de ser entendido que el Señor usaba las parábolas para que por medio de las parábolas la gente entendiera el evangelio, dicen algunos predicadores, algunos pastores. Pero nada más lejos de la realidad. Las parábolas las usaba Jesús para esconder los misterios del reino. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían ¿qué? Oír. Oye, tan interesante lo que dice Jesús. ¿Usted lo entiende? No, pero me parece interesante. Cuando Jesús usaba las parábolas, no lo hacía para explicar o hacer más sencillo de entender el evangelio, sino para hacerlo más complicado. Tranquilo que eso lo va a ver ahora. Lo primero que tenemos que definir son los términos que usa el escritor, porque el escritor está diciendo
que él, Jesús, enseñaba por parábolas a una serie de personas, porque ahí dice en plural, les enseñaba ¿en qué? En parábolas. Entonces la primera pregunta que me tengo que hacer yo como intérprete es: ¿a quiénes el Señor les hablaba en parábolas? Porque ahí dice, no, a sus discípulos no. Dice, y les hablaba en parábolas conforme a lo que podían oír, aunque a sus discípulos en particular no les hablaba ¿en qué? En parábolas. ¿Cuántos son discípulos? Aquí, ¿cuántos son discípulos? Jesús a usted no le habla en parábolas. A usted el Señor le va a hablar de manera ¿qué? Particular. Le va a declarar de manera ¿qué? Particular. Así que, ¿cuántos quieren que el Señor les enseñe en parábolas? Dígame amén. Bueno, ese amén es aceptable. Ahora se van a dar cuenta por qué. ¿A cuánto les gustaría que el Señor no les hable en parábolas? Y ya se va a dar cuenta por qué. Bien, primero, ¿a quiénes les habla el Señor en parábolas? Número uno, vamos al contexto, que es Marcos capítulo 4, versículos 1 y 2. Y por favor léanlo conmigo y vamos a descubrir a quienes el Señor les hablaba en parábolas en primera instancia. Marcos capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él, ¿qué? Tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar y les enseñaba ¿por qué? Es decir, hermanos, que Jesús al primer grupo que le enseñaba por parábolas era a las multitudes. ¿A quién el Señor le enseña en parábolas? A las multitudes. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice? Lo dice Marcos 4, 1 al 2. Los predicadores y pastores. Esto va a ser fuerte lo que voy a decir, pastor. Cuando reciben de parte de Dios verdades de forma particular, lo primero que hacen es intentar de alguna manera, por la radio, por la televisión, por la prensa, decirle a todo el mundo lo que Dios les ha mostrado. Usted va a oír a predicadores decir, y Dios me ha mostrado, cuando en realidad lo que Jesús hacía era que los misterios del reino los escondía a las multitudes, hablándoles en parábolas. Las parábolas no se usaban para hacer fácil el entendimiento de la escritura, sino que las parábolas se usaban a las multitudes para atraerlos y despertarles su inquietud. Yo no entiendo de un sembrador, sembró una semilla. ¿Eso qué quiere decir? Una red, pescados, semilla, sol, luna, enemigo. ¿Eso de qué va? Y la gente eso le atraía. Porque el que de la multitud realmente quería entender no se iba a quedar con la parábola, sino que quería entender más, y ese era el verdadero discípulo. El que no, decía, ya escucharé otra vez a Jesús. ¿Por qué, hermanos? Porque las verdades del reino no tienen que ser expuestas de entrada a todo el mundo. ¿Sabe lo que dice el apóstol Pablo? Téngannos los hombres por buenos administradores del reino, de los misterios del reino. Nosotros sabemos, volviendo al tema que quiero compartirles, que cada vez que recibimos una verdad entendida en clave de revelación y de misterio, no es para decírsela a todo el mundo. A ver, ¿cuántos saben la fórmula de Coca-Cola aquí? ¿Hay alguien que sepa la fórmula de Coca-Cola? Los de Coca-Cola no están por la radio y por la televisión anunciando todos los días la fórmula de Coca-Cola. Esa fórmula se la imparten ¿a quién? ¿A los qué? A los íntimos. El versículo dice que les enseñaba en particular
articular todas las cosas a las multitudes. ¿En qué? En parábolas, porque las multitudes no son iglesia. ¿Qué es lo que quiere un cantante cuando llega a un sitio? Grandes multitudes. ¿Qué es lo que quiere tener un político delante? Grandes multitudes. Y hay muchos que creen que Jesús quería grandes multitudes. Él no quiere multitudes, él quiere discípulos. La iglesia no consiste en alquilar un lugar y llenarlo de gente y decir, esto es la iglesia. La iglesia es a partir del momento en que quienes están oyendo están entendiendo la verdad del evangelio y el Señor de manera íntima, personal, les está declarando todo. Ahora, déjeme decir esto. Esto que voy a decir es muy importante. Dale cuidado a esto. Cuando Jesús predicaba y las multitudes venían a montones, uno lee en los evangelios que grandes multitudes le seguían. De tal manera que muchos enseñan que las multitudes es lo que de alguna manera Dios anda buscando, Jesús anda buscando. Y lo que hay que tener es un montón de gente reunida en un lugar porque eso es lo que el Señor quiere. No, voy a enseñarles que no. Mire, las multitudes, vamos a leer lo siguiente. Marcos 3, 7 al 12. A ver qué pasa en Marcos 3, 7 al 12. Evangelio de Marcos capítulo 3, versículos 7 al 12. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió ¿quién? ¿Le siguió quién? De Galilea, de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía Jesús. ¿Grandes qué? ¿Venían a qué? Entonces cuando leemos esto, mírenme acá. Oh, aleluya, cuando Jesús predicaba, venía gente de Jerusalén, de Idumea, de todas partes de Palestina. Aleluya, grandes multitudes le seguían. Amén, gloria a Dios. Pero espérate, hay que seguir leyendo. Porque el texto dice en el versículo 9, y dijo a sus discípulos que le tuvieran siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen. Es decir, que las multitudes no es precisamente lo que va a hacer que el evangelio sea fácilmente enseñado y compartido, porque la gente va, entre más montón de gente haya, más complicado va a ser el trabajo. Mire, cuando iba la mujer con flujo de sangre, ¿iba mucha gente, sí o no? Cuando iba el ciego Bartimeo, ¿iba mucha gente, sí o no? Cuando el Señor habló con Zaqueo, que fue a la casa de él, ¿iba mucha gente, sí o no? Entonces siempre había mucha gente, pero de todo ese montón de gente, ¿cuántos recibieron? Uno solo. Las multitudes no es sinónimo de grande avivamiento de Dios. Porque todo el que forma parte del montón no ha entendido revelación y lo único que producen son ¿qué? Problemas.